Bienvenidos en esta tarde ya de verano intensa, porque todavía no ha entrado el verano, ya lo estamos padeciendo. Pues muchas gracias por su presencia en este acto. Es realmente un acto de la Asociación de Amigos de la Barca Jávega, porque ellos son los titulares de esta magnífica publicación de Cuadernos del Rebalaje y han tenido el detalle, y yo quiero agradecerlo, de dedicarle su número 38º, creo que es, a nuestra querida Farola. De manera que muchas gracias al presidente de la asociación y al conjunto de la asociación, a don Antonio Clavero, presidente, y decirles que este es un acto más en el que conmemoramos, o por el que conmemoramos, los 200 años que la Farola cumplió el día de San Fernando, el 30 de mayo. Justamente en ese día pues hicimos en este mismo salón un acto en el que presentamos una magnífica publicación hecha y fruto de un laborioso y larguísimo trabajo de muchos años, de mucha dedicación y de mucho amor de Paco Cabrera y Manolo Olmedo, y de Paco Cabrera, que tanto monta tanto. Una publicación magnífica en la que se describe de manera pues muy detallada, a través de planos, de dibujos, de gráficos, la historia de nuestra ciudad y de nuestro puerto, que es lo mismo también, son cosas que van unidas a lo largo del tiempo y que seguirán unidas a lo largo del tiempo. Una magnífica publicación que se llama, pues, es una edición que habla del puerto y la ciudad, por tus cívicas, y que, ya digo, tiene una cantidad enorme de planos, la mayor parte de los cuales, o una parte importante de los cuales, son inéditos y que pueden ver, una vez que acabe este acto, aquí en la exposición que hemos preparado, en la planta baja, en el patio del edificio de la autoridad portuaria. Yo creo que quedó muy bien, y ahí también quiero agradecer y reconocer el trabajo de ambos dos, de Manolo Olmedo y de Paco Cabrera. De manera que esta edición que habla de nuestra farola no es la primera que dedica Cuadernos de Rebalaje a los faros. Ya hubo, me parece, su edición 29ª, ya una específica dedicada a todos los faros de Andalucía, en la que se hablaba precisamente de manera muy sucinta, muy breve, de nuestra farola. Y se decía una cosa curiosa que yo les voy a reiterar porque me parece que tiene cierto encanto. Yo no sé si esto es cierto, quizás los historiadores podrían indagar al respecto, pero se dice que en 1913 se le adosa la vivienda, la farola en su estado original, saben ustedes que es el tronco de cono y el remate que lleva arriba, 33 metros de altura, es decir, que no tenía ningún cuerpo adosado abajo. Esto se le adosa, ese primer cuerpo era una planta, lo que se le adosa en 1913, una planta de vivienda cuadrada, de tal manera que para los malagueños fue como ponerle falda a la torre y comienza a conocerse como la farola. Yo no sé si esto es correcto o no es correcto, pero bueno, puede ser una manera de interpretar el nombre cariñoso que se le da a la farola, que es muy singular porque dentro del conjunto de los faros que hay en España, que son muchísimos, pues tener ese nombre femenino pues es algo muy especial, que solo lo tiene la farola de Santa Cruz de Tenerife, como saben ustedes, la de la copla, ¿verdad? Y creo que también hay otra en Menorca, esa farola, y la nuestra, pero la nuestra es la que está incardinada en una ciudad espléndida, pujante, y la que tenía una función, en mi opinión, clara y crucial, como era la de facilitar la arribada al puerto de los barcos, evitando así pues tragedias que tuvieron lugar en el pasado y que durante los 200 años de vida de la farola, en algunos momentos, en algunos episodios en los que la farola no ha funcionado, pues se repitieron algunos de esos trágicos acontecimientos. En cualquier caso, en este cuaderno del rebalaje verán ustedes que Paco Cabrera ha hecho un magnífico trabajo donde nos describe la historia de la farola y donde nos actualiza y nos llena de estos datos, algo que es un símbolo de Málaga, la farola de Málaga. Yo creo que esta es una oportunidad para intensificar esa relación emotiva que hay entre los malagueños y su farola, ¿verdad? Y quererla aún más y de esa manera pues estimar también a la propia ciudad. Nosotros queremos aprovechar esta oportunidad, como tuve ocasión de comentar el día en que se
puso en marcha toda esta celebración, queremos aprovechar esta oportunidad para hablar de la historia, pero también para hablar del futuro. Y en el futuro, específicamente en relación a la farola, queremos hacer ahí, como se dice además en el prólogo que contiene este cuaderno del rebalaje, queremos hacer un centro de interpretación de esa historia común entre el puerto y la ciudad. Porque hablar del puerto pues es hablar de la ciudad y además una parte importante, los mejores momentos económicos y de mayor trascendencia de la ciudad pues han coincidido con los mejores momentos del puerto. Y esto yo creo que también se da en el momento presente. Cuando se ha abierto el puerto de la ciudad, pues la ciudad también ha pegado en los momentos, en la historia reciente, en los últimos años, pues también ha dado un importante empujón. Y hoy Málaga es una ciudad de éxito, que tiene muy buena reputación en todo el país, en toda España y también en toda Europa. Bien, pues como les decía, nuestra intención es aprovechar ese edificio, incluso, si es posible, añadirle algo más, no tocando ese edificio, que es un edificio que está protegido y que vamos a cuidar y a conservar de manera primorosa, como merece, pero para hacer ese centro de interpretación y contar esa historia común, como les decía. Pero además de la farola tenemos 5 faros más en Málaga. Tenemos 6 faros, todos los cuales dependen de la autoridad portuaria, algunos de los cuales ya tenemos en uso, y a través de un protocolo, pues compartimos, por ejemplo, el faro de Torrox. El faro de Torrox está sobre un yacimiento romano muy interesante y lo que pretendemos es que la excavación que hay y que corresponde al recinto pues pueda ser enseñada y pueda servir también como un recurso patrimonial, histórico, turístico también, para darle más valor a aquella zona y también con ello para darle más valor al faro de Torrox. Eso ya está en marcha y afortunadamente se está desarrollando, yo creo que con éxito. En el caso de Torre del Mar hay otro faro, queda tan solo el fuste, ¿verdad? En fin, pero también estamos en conversaciones con el Ayuntamiento de Málaga para ver cómo podemos mejorar y hacer más útil ese faro que está dentro de Torre del Mar, dentro de una zona de playa, de paseo marítimo. Queremos estudiar la situación también del faro de Marbella, que yo creo que es otro de los faros que pueden ser muy útiles a la ciudad de Marbella, haciendo que allí pueda haber un uso público, cultural, compartido con la ciudad, y el resto, los otros dos faros tienen otro tipo de complicaciones que pueden aconsejar pues, mantenerlos en la función que cumplen hoy día. Es decir, que vamos a intentar con todo ello hacer un plan, un trabajo para aprovechar adecuadamente y sacarle la mayor utilidad pública a todos estos edificios, que son edificios singulares y que yo creo que tenemos la obligación de preservar, así lo venimos haciendo, y de cuidar y de poner al servicio de los ciudadanos, particularmente al servicio de las comunidades donde están ubicados. Bien, pues yo con esto, de nuevo, acabo mi intervención, de nuevo agradezco a la asociación la deferencia que han tenido para con la farola, para con el puerto, para con la ciudad de Málaga, y quiero agradecer muy sinceramente a Unicaja su patrocinio. El patrocinio de Unicaja está haciendo posible el desarrollo de estos actos, la publicación, también la exposición y también, como no, pues esta edición de Cuaderno del Rebalaje. Hemos también preparado una exposición de obras de Elena Laverón en toda la pérgola, debajo de la pérgola, son 14 obras magníficas de esta escultora ceutí, pero afincada aquí en Málaga y en Torremolinos, magnífica escultora que tiene obras en lugares muy importantes para el arte, como es el Guggenheim de Nueva York, UNESCO, Reina Sofía, también aquí en el Museo de Málaga, y yo les aconsejo que si después tienen ganas, se den un paseíto por este Muelle 2, por debajo de esa pérgola, y disfruten de esas 14 obras que son una verdadera maravilla. Es una escultora con una sensibilidad y un gusto muy particular para la forma. Yo con esto le doy de nuevo las gracias y le dejo la palabra a don Antonio Cladero, que va a ser quien dirija y conduzca este acto. Gracias y bienvenido. Muchas gracias, presidente. Mi intervención, como la de Paco Cañadas posteriormente, van a ser breves porque los protagonistas del acto
aparte de nuestro anfitrión, son Paco Cabrera y Manolo Olmedo, autores de la publicación, vamos, autor Paco y prologuista Manolo, pero como bien ha dicho el presidente, son tanto monta, tanto, porque yo creo que son así como una pareja que va como pegada y que en algún momento se despega a su casa de cada uno y poco más, ¿no? Entonces voy a ser breve, pero hoy necesito emplear un poquito de más tiempo del que mi es habitual, que suele ser minuto y medio. Ello debido a dos razones. Una, a que hoy traigo puestos dos gorros. Traigo el gorro del presidente de la Asociación de Amigos de la Barca de Javea y traigo el gorro prestado de director de la revista Cuadernos, porque su directora, la profesora Eulogia Gutiérrez, está ahora mismo cumpliendo con su obligación de dar clases y no ha podido estar con nosotros. Como presidente de la Asociación de Amigos de la Barca de Javea, yo siempre, mi intervención se centra en un concepto: agradecimiento. Agradecimiento a la autoridad portuaria por habernos permitido presentar este cuaderno en este precioso recinto e incluirlo dentro de las actividades conmemorativas del 200 aniversario de nuestra querida farola. Agradecimiento a la Fundación Unicaja, representada por don Francisco Cañadas, porque sin su aportación no sería posible el que ustedes tuvieran en la mano hoy ese precioso ejemplar, magistralmente maquetado como siempre por nuestro secretario Felipe Fox, y que creo que conforma una joya en cualquier biblioteca, aparte del contenido que ya es muy interesante. También agradecer, como no, a Paco Cabrera por haberse dignado publicar en nuestra humilde revista con el conocimiento que él tiene del tema del que se trata, y a Manolo Olmedo, que ya repite como prologuista, por haber prologado también este número 38 de Cuadernos. Esta sería mi intervención normal y, por supuesto, agradecimiento a todos los que habéis venido a esta presentación, porque, como podréis entender fácilmente, sin vuestra presencia no tendría sentido presentar nada en un auditorio vacío. Pero la intervención del presidente de la Autoridad Portuaria me ha suscitado dos pequeñas apostillas. Una de ellas me preguntaba si lo de esa falda de 1913 era verdad o no. Yo mi respuesta va a ser muy sincera. No tengo ni idea, pero queda bonito. Queda bonito. Es una historia. Es una historia. Ahí está. Es como todas. Bueno. Y la segunda, esta tiene... quiero matizarlo porque también ha citado el cuaderno del rebalaje que se dedicó a los faros de Andalucía. Ese lo escribió y lo presentó el presidente de la Asociación de Faros de Andalucía, una asociación sin fin de lucro, que se dedica a la defensa de los faros. Y recuerdo perfectamente que terminó su intervención con una reivindicación: que se abran los faros. Y mira por dónde vamos a celebrar la apertura de nuestra farola como centro de interpretación del puerto y de la ciudad. Con esto sí ya termino mi intervención y doy paso a Paco Cañadas para que diga algo. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Antonia ha aludido antes de que va a intervenir durante minuto y medio, yo creo que incluso más breve aún, porque nosotros hoy aquí somos unos afortunados invitados de piedra. Afortunados porque el nacimiento de una revista, concretamente este número 38, siempre es una fiesta literaria, y desde Fundación Unicaja la verdad que celebramos que cada trimestre haya un número nuevo, porque es una forma de reivindicar nuestras tradiciones y sobre todo de sacar a la luz esa relación que existe entre nuestra ciudad, Málaga, con el mar que nos rodea y que bueno, ese mar que como alguien decía, un mar que nos ha enseñado todo y que también a veces lo tapa todo, ¿no? Hoy por lo menos, este 38º número de Cuadernos de Rebalaje no podía estar más que dedicado a nuestra querida farola. Normalmente los aniversarios suelen ser una gran fiesta y uno de los principales objetivos es reivindicar eso que se conmemora. La farola, todos ustedes saben que es un icono de nuestra ciudad. Es uno de los edificios por lo que es conocido Málaga, tanto fuera como dentro. Pero no estaría de más
que desde el propio entorno de la ciudad, los propios malagueños, la conociéramos un poco más y que nos sirva de nexo de unión para que a la vuelta, dentro de otros 200 años, podamos decir que nuestra farola sigue viva, que es esa bella dama que no solamente a lo largo de la historia ha sabido iluminar y guiar a los navegantes, sino que hace que los propios malagueños se sientan orgullosos de este gran patrimonio suyo. La revista Cuaderno de Rebalaje es un patrocinio Unicaja que está presente desde hace aproximadamente 3 años. Yo creo que Antonio puede corregir, que tiene mejor memoria, como lo ha demostrado antes. Como digo, es un patrocinio de hace 3 años, viene a sumarse a una larga batería de publicaciones que solemos hacer durante todo el año a través de nuestro propio servicio de publicaciones. Por recordar algo así, digamos, vinculado con el tema que estamos tratando hoy, como es la farola y sobre todo el mar, hace algunos años llevamos a cabo una publicación sobre la pesca, una publicación muy importante, de gran calado, sobre la pesca en el Mediterráneo andaluz. Y como digo, esta revista, este patrocinio de Cuaderno de Rebalaje, pues pretende llegar a ser eso, un vehículo que sirva para llegar a todos los malagueños y para cerrar un poquito más a todas nuestras tradiciones. Así que desde el propio seno de Fundación Unicaja quiero dar enhorabuena tanto a Felipe Fox, por ese trabajo impagado que suele hacer cada 3 meses, a Antonio, a todo su equipo, y que en esta vez ha tenido a un bautizo de lujo con Manolo Olmedo, gran historiador, y Francisco Cabrera. Enhorabuena y muchas gracias. El hecho de dirigir un poco la mesa me permite retrotraerme porque me he olvidado una cosa. Decía que iba a hablar como director de la revista, director accidental, y no he dicho nada. Entonces debo decir que nuestra revista, gracias a Dios, sigue con muy buena salud, y eso lo muestra el hecho de que en julio, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen, presentaremos en el Distrito 2, en el Salón de Actos del Distrito 2 Málaga Este, presentaremos el final de una trilogía realizada por la antropóloga Eva Cote sobre los niños del rebalaje. Empezó con los hombres del rebalaje, siguió con las mujeres del rebalaje y termina con los niños del rebalaje. Ni que decir tiene que están todos invitados a la presentación. Como quiera que, aquí veo muchas caras que no conozco y que no sé si tienen relación con nosotros, yo los invitaría a que visitaran nuestra página web, amigosbarcajávega.org, y ahí estarán informados absolutamente de todas las tonterías que hacemos. Algunas no, como estas presentaciones, que son cosas realmente interesantes, ¿no? Y luego finalizaremos el año con la última publicación del año 2017, que tenemos por aquí también cerca a un gran colaborador, nuestro amigo Chilvetti, que tratará de los barcos atracados en el puerto de Málaga en la fotografía de Vicente Tolosa. Serán unas joyas de fotografía, porque es un fotógrafo de los años 20 malagueño desconocido, y nuestro amigo Chilvetti es el máximo experto en barcos que tenemos en nuestra ciudad. Así que yo aventuro un cuaderno realmente fabuloso, y también quedan invitados. Además de la casualidad que, como la unidad portuaria está en hospitalaria, volvemos a presentarla en esta sede. Así que nos podemos volver a ver otra vez aquí. Bien, con eso ya termino de actuar como director de la revista, y ahora viene lo bueno. Lo bueno es sencillamente don Manuel Olmedo con sus comentarios y don Francisco Cabrera con su erudición. Muchas gracias. Señor presidente de la autoridad portuaria, autoridades, navegotes, marengos, señoras y señores. 3 son las causas, bien sabidas por otra parte, por las que hoy nos encontramos aquí reunidos. En primer lugar, la decidida y loable voluntad del presidente de la autoridad portuaria, don Paulino Plata, que impulsado por su amor a la cultura y su servicio a Málaga, está en estos días, después de meses de preparación, echando la casa por la ventana. En segundo lugar, la celebración del bicentenario del extraordinario edificio que ha llegado a convertirse en un símbolo de Málaga. Y en tercer lugar,
el meritorio grupo de malagueños que edita estos cuadernos del rebalaje, gracias a su entusiasmo, a su trabajo y, por supuesto, con la inestimable ayuda de la Fundación Unicaja, que hoy representa muy dignamente nuestro querido amigo don Francisco Cañada. Málaga, nacida en la Universidad del Mediterráneo en los albores del primer milenio antes de Cristo, se conformó desde entonces como un crisol en el que siglo a siglo y año a año se fueron fundiendo las improntas de cuantos aquí llegaron y aquí quedaron, venidos de todas las latitudes. En la aurora de la historia hispana comenzaron a arribar a estas privilegiadas playas las naves de unos audaces navegantes procedentes del otro confín del Mediterráneo, de las lejanas costas de Fenicia. Desde entonces, y al menos hasta el comedio del siglo XIX, el puerto ha sido la principal razón de la existencia y la prosperidad de nuestra ciudad. Y hoy, por fortuna, el puerto vuelve a ser un factor clave. Para hablar de la farola malagueña, los cuadernos del rebalaje no podían haber escogido mejor persona que al entrañable amigo y riguroso investigador que tengo a mi siniestra, lo que siniestra es un decir, que con mucho gusto y alegría voy a presentar. El ilustrísimo señor don Francisco Cabrera Pablos es la persona que más y mejor ha profundizado no solo en la historia de nuestro faro, sino también en la historia de la dársena malagueña, recuperando así la remota y densa memoria de esta milenaria infraestructura. Las palabras que acabo de pronunciar son las que figuran en este hermoso cuaderno de rebalaje, pero hoy me siento un tanto afectado por los comentarios de don Antonio y de nuestro presidente y voy a tirar por otro camino, porque tales palabras están escritas, las podrán leer si les place, pero yo creo que esta tarde no está de más que recuerde brevemente cómo mi querido amigo Paco, a quien ahora les habla, nos conocimos, y también porque llevamos unos 33 años Por ello, esta tarde creo que no está de más que recuerde brevemente cómo mi querido amigo Paco y quien ahora les habla nos conocimos y también por qué llevamos unos 33 años investigando y difundiendo multitud de facetas de la historia de Málaga. Y ello a pesar de sus muchos defectos, pero gracias a mis muchas cualidades. Pero les ruego que las confidencias que voy a revelarles no se las digan a nadie. ¿Me da usted permiso, don Francisco? Nuestra amistad comenzó cuando él estaba a punto de terminar su memoria de licenciatura que versaba, como es obvio, sobre el puerto de Málaga. Entonces pude comprobar con auténtico asombro que se había entretenido en retintar las 423 piedrecitas que aparecían en un plano del Morro de Levante del año 1719, para que el plano se viese mejor. 423 piedrecitas retintadas con una fina pluma y tinta china. Es que no es que Paco sea muy riguroso, es que se pasa, es que es muy miguita y yo infinitamente paciente. Y luego hemos tenido trayectorias paralelas. Paco es muy trabajador, yo también. Paco es muy buena persona, por supuesto, yo también. Paco es triacadémico, igual que yo. Paco es un gran investigador. Bueno, ¿qué quieres que le diga de mí mismo, no? Paco es premio Andalucía, yo también. Paco es premio Málaga de investigación, pero yo no, porque no me quise presentar y claro, pues le tocó a él, ¿verdad? Después Paco publicó su tesis doctoral, también sobre el puerto, que era un tema que me interesaba muchísimo, pero que por mi reconocida y demostrada bondad dejé que él continuara su importante tarea portuaria. Hasta que un día,
Cuando él ya había escrito 4 libros sobre el puerto, me dijo: voy a publicar un libro sobre la farola y lo vas a escribir tú. Y claro, ya comenzaron los conflictos. Como es lógico, me negué. Y con la paciencia benedictina que me caracteriza, le dije: vale, de acuerdo, escríbelo tú, que yo me dedicaré a Guadalmedina. Y él contestó: pues entonces yo me quedo con los terremotos y las epidemias. Y yo con el alcantarillado, le respondí. Prosiguiendo con sus impertinentes exigencias, me espetó: y el doctor Fernández Barea, médico del agua, me lo reservo. Y yo pues le dije: bueno, vale, pero no te atreverás con el doctor Berlanga y la ley Flavia Malacitana, argumenté yo. Tuvo entonces la osadía de decirme: para mí será el brigadier de la Armada, don Joaquín María Peri, autor de la farola. Y yo me vi obligado a contestarle: pues me quedo con el ingeniero de caminos José María de Sancha y el urbanismo malagueño. Y él, insaciable, me dijo: pues yo quiero para mí otro ingeniero de caminos, y escojo a Rafael Yagüe, autor del proyecto del muelle moderno de Málaga. Y ya, para terminar una discusión que era interminable, le dije: pues bueno, pues yo estudiaré a don Antonio Ramos y a la Catedral de Málaga. De modo que ahora estoy absolutamente seguro que comprenderán mi infinita paciencia, pero claro, había que investigar, había que trabajar para difundir, y tuve que transigir llevado por la reconocida y natural bondad que emana de mi dulce carácter. También tuvimos que llegar a un pacto para los libros que haríamos en comandita, que son muchos, como saben, ¿no? En fin, ese pacto, es que el problema era que siempre quería aparecer en la portada el primero, o el único. Y claro, es que créanselo, qué cruz, Dios mío, qué cruz. Entonces tuvimos que llegar a una intente, tuve que convencerlo, lo logré después de mucha paciencia, porque tiene una cabeza más dura que un Loray portuario, de modo que para resolver la cuestión hicimos 2 papeletas, que extraeríamos de una a una. En una papeleta ponía Francisco Cabrera y Manuel Olmedo, y en la otra Manuel Olmedo y Francisco Cabrera. Y así llegamos al pacto. Iríamos alternando, y así ocurrió con 6 o 7 u 8 libros, entre los que están los que impulsaron pues 2 personas que, bueno, que fueron muy queridos amigos nuestros: Ricardo Rodríguez Baró y Francisco Merino Ruiz de Puertejuela. Y ha ocurrido lo mismo con los Paulino Plata, con la monumenta cartográfica y la gran exposición que ha hecho posible nuestro presidente de la Autoridad Portuaria, a cuyo afán de difundir la cultura debemos los actos conmemorativos del bicentenario de la farola. Claro que uno ya es un poco mayor, perro viejo, y al cabo de los años, pues a Paco pues me lo llevé al huerto. En fin, verán. Decidimos acometer la biografía de don Bernardo de Galvez, pero claro, él no se esperaba que a mí, la papeleta, me tocó encabezar la portada del libro. ¿Qué pasa? Pues que ahora estamos quedados, porque ese libro ya en 2 años tiene 6 ediciones, ¿de acuerdo? 6 portadas, y yo el primero y él el segundo. Por cierto, ese libro, si Dios quiere, se va a presentar próximamente. Están todos invitados. Se obsequiará con un ejemplar. Se avisará a la Policía Nacional para que haya control de los... En fin, 6 ediciones en 2 años y yo el primero. En fin, estas han sido algunas confidencias sobre las ya largas relaciones entre entre don Francisco Cabrera y un servidor que les habla. Como verán, les he contado algunos de sus defectos, solamente los más pequeños, ¿verdad? Y no quiero terminar sin apuntar algunas pequeñas pinceladas. Por vocación, Paco Cabrera se hizo maestro, una profesión que es la más importante de todas porque incide primaria y decisivamente en la formación de las personas. Y a la enseñanza se ha dedicado durante toda su vida activa. Mi amigo Paco, que espero que me perdone todas las verdades del barquero, nunca mejor en un ambiente tan marinero como este, ¿verdad? Todas las verdades que he dicho esta tarde, es un hombre fiel a sus principios y fiel a su trayectoria. Es un hombre cabal. Es una persona que, con una amplísima trayectoria, ha desempeñado siempre con absoluta dignidad cuantas responsabilidades se le han encomendado.
aúna en su carácter dos facetas muy destacadas, su humanidad y su humildad, que resaltan más si se mira de reojo las trayectorias y las, yo no diría actividades, yo diría las inactividades de algunos de los pontífices y mandarines que pululan alrededor de la cultura. Hoy, en Cuadernos de Rebalaje, Paco Cabrera nos obsequia con una nueva muestra de su buen hacer y de su trabajo y de sus conocimientos. Merece por ello el mayor reconocimiento de todos. Muchísimas gracias. Y nos vamos a aceptar para ver, igual que ustedes, la diapositiva. Bien, ahora interviene don Francisco Cabrera, que me consta que viene preparado para hablar del contenido del cuaderno, aunque no sé si podrá resistir aquello que llaman por alusiones, igual le mata algún recadillo a don Manuel. Pero en fin, estemos atentos por si hay algo de eso. Bien, buenas tardes. Señor presidente, autoridades, señoras y señores, queridos amigos. Hombre, yo para empezar no sé si Manuel Olmedo se ha dado cuenta de que después de hablar él hablaba yo. O sea, que ahora me toca. Bueno, en primer lugar debo de dar las gracias por la amabilidad que han tenido al encargarme este trabajo a la asociación presidida por Antonio Clavero sobre la farola malagueña y las magníficas revistas de Cuadernos de Rebalaje. También debo dar las gracias a don Paulino Plata, presidente de la autoridad portuaria, por la amabilidad que han tenido también de ofrecernos este marco incomparable para hablar de mar, de farola y de puerto. En cualquier caso, también a mi querido amigo Francisco Cañada, representante de Unicaja, que siempre debo reconocer, los años que fui, que fueron muchos secretarios de la Academia, siempre nos trataste muy bien. Y de las palabras del señor Olmedo, ¿qué les voy a decir yo? En fin, es verdad que son ya muchos años, bromas aparte, de una larga y fructífera amistad, en donde hemos ido recorriendo los subterráneos de infinidad de archivos y bibliotecas de los que muchos no conocen ni su existencia. Me he dedicado a algunos elogios, a algunos defectos, que tiene razón, soy muy mijita. Yo no sé cómo nos llevamos fin, eso es un misterio que algún día tendremos que desentrañar. Soy muy mijita. Y él me llama cartesiano, soy muy cartesiano. Y en cualquier caso, los elogios que me dedica no le sacan ustedes mucho caso, porque los que le conocemos las distancias cortas sabemos que es el más genuino representante de la natural y habitual exageración andaluza. Créanme ustedes que yo, por mis raíces cercanas castellanas, soy más cervantino, como decía don Miguel de Cervantes, de dinero y santidad, la mitad de la mitad. Bueno, dicho eso, yo ya no sé las veces que he hablado de la farola en los últimos 20 días y siempre procuro hablar cosas distintas, lo cual no resulta fácil porque la farola, al fin de cuentas, es la farola y la hizo quien lo hizo. Otra cosa no me puedo inventar. En fin, voy a hacer un recorrido un tanto apresurado sobre algunas de las circunstancias históricas que rodean la farola. Málaga fue siempre, desde el comienzo de los tiempos, un elemento de puerto, un elemento decisivo en el nacimiento de la ciudad y un principio articulador de lo que ha sido su crecimiento urbanístico y comercial a lo largo de los siglos. Tampoco podemos olvidar, evidentemente, las implicaciones militares del puerto de Málaga durante siglos, especialmente después de la pérdida de Gibraltar bajo pabellón británico un 4 de agosto de 1704. Evidentemente, connotaciones sanitarias
pues también hay para hablar mucho, porque la mayor parte de las enfermedades infectocontagiosas entraban a través de nuestros muelles, en barcos que traían marineros portadores de las enfermedades. Les he puesto aquí al azar algunas imágenes, bueno, un tingue, una especie de bergantín pequeño de 30 cañones, no es español, de Simancas. Aquí unas naves de las que practicaban el corso, la piratería, que tenían como sede el puerto de Barcelona y el puerto de Málaga, también procede del Archivo General de Simancas, y practicaban corso en todo el litoral mediterráneo. Ya expliqué en alguna ocasión que el corso no era lo mismo que el pirata. El pirata, si se le pillaba, porque lo mismo atacaba barcos amigos que enemigos, si pillaban al pirata, pues lo que vemos en las películas, que lo colgaban del palo de Mesana. El corso tenía una patente de corso que expedía la corona mediante el correspondiente pago, y eso tenían unas condiciones que debían de cumplir. Solo podían atacar a barcos amigos, a barcos enemigos. Algunos también se despistaba y atacaba a los que no debían, pero en fin. Y después con las cargas se hacían tercias partes para el armador, para el capitán y los marineros, y por supuesto para la Real Hacienda. Y les he puesto lo de arriba porque nunca hablo de la pesca. El puerto de Málaga tuvo también una importancia fundamental en la pesca en toda esta zona. Ese es un esquema que me encontré hace años ya en el Archivo General de Simancas sobre la técnica del copo en las playas de Málaga. Si no recuerdo mal, era sobre las playas del Palo, cómo se sacaba el copo, los nombres que recibía, cómo, en fin, era una cosa sin duda interesante. Otra de las cosas que se conoce poco en Málaga es el trabajo que realizó un pintor sobre nuestro puerto llamado Mariano Sánchez. Mariano Sánchez fue un pintor de 1785, que en 1785 recibió la orden de Carlos IV, cuando no era cuarto, cuando era solo príncipe de Asturias. Pues saben ustedes que en 1785 todavía reinaba Carlos III, se murió en diciembre de 1788, pero Carlos IV, siendo príncipe de Asturias, le encargó a Mariano Sánchez que hiciera una serie de vistas, de cuadros, de diferentes puertos españoles. Con carta de Florida Blanca llegó aquí al puerto de Málaga, salió de Madrid en febrero, llegó a mediados de marzo y se presentó al gobernador de la ciudad, José Veneciana, diciéndole que tenía que pintar el puerto de Málaga, que le buscara alojamiento por orden del rey. Se le buscó un alojamiento en la calle Correo, muy cerca del puerto, en las casas de don Juan Oliver. Como curiosidad les digo que pagaba la comprensible cifra de 3 reales diarios. Este hombre realizó 2 óleos mientras que estuvo en Málaga. Todos los óleos que realiza pertenecen a Patrimonio Nacional. Este está en el Palacio del Pardo y está trazado desde el Muelle de Poniente. El Muelle de Poniente, desde la escalinata del Muelle de Poniente, que hace 2 años que se había hecho, donde descargaban los fardos. Ahí le he señalado una imaginaria farola. Digo imaginaria porque la farola no se había construido todavía. Había un proyecto de construcción de Cermeño, que es el último, en 1772, pero no se había podido levantar. Ahora les explicaré por qué. Ven ustedes en la bahía, las murallas de la ciudad, en fin, un óleo, la verdad es que es magnífico. Y este, que se encuentra en el Palacio de la Zarzuela, está hecho justo desde el muelle contrario, en concreto desde donde hoy está la capilla a la Virgen del Carmen, que entonces se llamaba Capilla de la Inmaculada Concepción, y donde estaba entonces, que ya no está, el fuerte de San Felipe, más o menos a la altura de la Comandancia de Marina. Aquí les hago notar un detalle. Fíjense ustedes la gente paseando. Es que en la Málaga de 1785 no había donde pasear. Evidentemente Candelario no estaba, ni el parque, ni la Alameda. La Alameda estaba naciendo desde hacía un año que se había aprobado por Carlos III la urbanización del terreno de playa con la plantación de 2 filas de álamos negros, que después no fueron ni negros ni álamos, y el único sitio donde podían pasear era por aquí, por el puerto. Como les he dicho antes, un faro que todavía no existe. Y ya entrando en otro orden de cosas, me van a permitir ustedes que me acerque a algunos de los faros más importantes, muy breve, entre otras cosas porque, como se ha dicho anteriormente, en el número 29 de esta magnífica revista se dedicó por entero
a las investigaciones de don Francisco García Martínez que realizó sobre los faros andaluces, en una obra muy interesante. Este les he puesto por ser el más antiguo de la ciudad y uno de los más altos, el tercero más alto, tiene, si no recuerdo mal, 58 metros, es la Torre de Hércules, es del periodo del Imperio, del año 40-80, los imperios de Nerón y Vespasiano, aunque se sabe que en tiempos de los Antoninos con Trajano experimentó algunas modificaciones. Saben ustedes de la leyenda en torno a la Torre de Hércules, es que Hércules llegó a La Coruña y hizo un boquete y allí plantó la cabeza del gigante Gerión después de haberlo matado, y sobre eso se construyó el faro. Evidentemente no estábamos allí por aquellas fechas. Este otro que ven ustedes aquí es la Torre de la Herradura, en Motril, y esto me sirve para explicarles a ustedes que muchas veces los faros utilizan estructuras que ya existen. Por ejemplo, las torres de Almenara. Saben ustedes que las torres de Almenara son torres de vigilancia del periodo islámico, que las hay de muchas formas, con planta cuadrada, planta troncocónica, planta circular. Las de planta en pezuña, que a veces alguno lo confunde, son ya del siglo XVIII, son esas que tienen planta en pezuña, que se denominan así, que eran más grandes y servían para coger algún tren de artillería. Estas que ven ustedes aquí, que eran muy pequeñitas, no podían recibir la artillería porque no había prácticamente sitio. De hecho, no tenían ni puerta. Se subía por un portón, que lo ven ustedes ahí arriba, con una escala para evitar que naturalmente se le asaltara con facilidad. La única misión que tenía era vigilar la costa, el mar cercano, para evitar el desembarco de naves incontroladas, especialmente las que venían de las llamadas genéricamente tierras de berbería, con una ahumada, paja húmeda, durante el día y de noche con una hoguera. Algunas, como la Torre de Motril, pues como decía el presidente, a este tipo de edificios que se deterioran ya con facilidad porque no están en uso, es conveniente buscarle una finalidad, y se le ha añadido esta escalera alrededor de ella y sirve de faro. Este lo he puesto alguna vez, siempre lo pongo, es el único caso de barco faro que me he encontrado yo. Fue diseñado para el puerto de Cádiz en el siglo XVIII. Pues saben ustedes que el puerto de Cádiz, a la hora de entrar al puerto, tiene una zona de bajíos, que le llaman en los términos marineros, de muy poca profundidad, y los barcos se estrellaban. Pusieron este barco faro, con dos faroles, con lámparas de aceite, evidentemente, y cogidos por un rejón o grampín, una ancla pequeña al fondo. Aquí tienen ustedes otro, que es el que pertenece a la isla de Alborán, también con grandes relaciones con el puerto de Málaga y con el de Almería a lo largo de su historia. Esta, por ejemplo, tiene la particularidad de que es un faro que está inmerso dentro de la propia edificación, porque saben ustedes que la isla de Alborán es una isla muy pequeñita, tiene muy poca superficie y no tenían dónde poner el faro. Este otro que les he puesto aquí es el faro de San Sebastián, en Cádiz, en una foto de finales del siglo XIX. Les he puesto este porque tiene una curiosidad. Si se fijan ustedes en el faro, verán que se parece bastante a la farola. No es porque la hiciera el mismo ingeniero. El ingeniero Peri hizo la farola en 1817, y este faro, es de Antonio de Gaber, que fue un ingeniero militar en tiempo de Carlos III. En 1766 se le encargó levantar ese faro. Lo que sí es curioso es que en 1794 a Joaquín María Peri, que era entonces un ingeniero de segunda, era muy joven, le encargó la corona situar en la parte superior del faro de la Torre de San Sebastián un fanal giratorio. Y es curioso que después de estar trabajando allí tanto tiempo, viene a Málaga y hace una farola que se parece mucho a aquello. Bueno, les digo ya también como curiosidad que este faro se mandó derribar en el año 1898, cuando la crisis finisecular, con aquel asunto tristísimo del hundimiento del Maine y la guerra de Cuba, la guerra con los Estados Unidos. Y esto no deja de tener una cierta curiosidad, porque cundió el pánico en buena parte de las costas andaluzas, pensando que después de que los americanos habían vencido en aquella guerra, iban a invadir algunos de los puertos andaluces. Y la forma de evitar el destrozo de la ciudad era lo que la jerga militar se denomina ciudad abierta, que era solicitar del gobierno, mediante correspondientes inspecciones internacionales,
el estatus de ciudad abierta, de que no había ni tropas, ni armamento, no tenía ninguna utilidad militar. Esto se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, en Viena, en París, en Roma y en otras ciudades. Pues bien, para que se le pudiera conceder el estatus de ciudad abierta, el duque de Nájera, que era entonces el gobernador militar, mandó derribar el faro. Y el faro que se derribó se construyó poco después, que ven, unos años después, que ven ustedes aquí, que es un faro metálico, cilíndrico, muy funcional, que nada tenía que ver con el otro. Por cierto, Málaga también solicitó en la crisis finisecular del 19, también solicitó el estatus de ciudad abierta. Y les cuento como anécdota, yo tengo alguna documentación muy curiosa, porque aquí en Málaga la única estructura militar que había era un cañón del 75, de un calibre pequeñito, que estaba en la batería de San Nicolás y que no tenía proyectiles, solo tenía pólvora porque se utilizaba en las salvas de ordenanza cuando llegaba algún buque de la Armada. Pues hasta ese hubo que quitar para que los americanos no vinieran a invadirnos. Los americanos bastante tenían con apoderarse de Cuba, de Filipinas y de todo lo que iban a venir aquí. Vinieron décadas después a tomar el sol. Bueno. Este es otro del faro de Tarifa, ven ustedes cilíndrico, también tiene una cierta semejanza con la farola de Málaga. Y ya me voy a centrar un poco en la evolución de los faros en Málaga. Bueno, en primer lugar, parece ser que ya por aquellos lejanos tiempos en donde las naves griegas y romanas visitaban nuestras aguas, es posible que hubiera algún sistema de iluminación nocturno, aunque no había puertos, para acercarles a la bahía. Esto es más romántico que histórico. Saben ustedes que la historia en definitiva es una ciencia con unos procedimientos distintos a la química o a la medicina, pero que no se puede uno inventar las cosas. La historia no es de plastilina, como yo digo, no lo puede uno moldear a su antojo. Documentalmente ni arqueológicamente se ha encontrado nada que atestigue esta creencia. Hay algunos autores clásicos, desde Guillén Robles, que copia a García de la Leña anterior, que dice que en la cumbre, en el periodo medieval, en la cumbre de Gibralfaro, el nombre del monte Gibralfaro viene del árabe, que significa monte del faro, Gibel Farú, que se dice en árabe. Habrán visto ustedes que yo manejo el árabe con total soltura. Esto lo dije una vez en clase, en plan de broma, y había un alumno que era árabe, pidió la palabra y me soltó una retahíla de cómo se pronunciaba aquello que me dejó en ridículo, y además con toda la razón, que pobre criatura. Creo que suspendió al fin. Otro faro, que tampoco era faro, es el que... Bueno, esto saben ustedes que es un detalle del plano, de la imagen de Anton van der Mingaerde, del Ashmolean Museo de Oxford, sobre la imagen de Málaga. Esta es la Puerta del Mar. Para que se vayan ustedes situando, la Puerta del Mar es esta que está aquí. Estas son las atarazanas. La Puerta del Mar no estaba exactamente situada donde hoy entendemos Puerta del Mar, justo al borde de la Alameda, sino mucho más atrás, más cerca de donde está hoy Calle Nueva. De hecho, fíjense ustedes que las atarazanas se adelantan. Pues ahí en la Puerta del Mar se cuentan los clásicos, tampoco tengo documentación histórica archivística que haya localizado esto, que los franciscanos erigieron una ermita a la Virgen y que por las noches ponían unas lámparas para orientar a las naves que se les hacía de noche. Claro, navegación a vela, a veces pues, les pillaba la noche en la arribada a puerto para que se orientaran un poco. Y claro, alguno va a pensar, bueno, ¿y la ciudad no estaba iluminada? Es que de noche la ciudad no estaba iluminada. La iluminación de la ciudad fue muy posterior. Por eso, salir de noche por las calles con la figura clásica del embozado, que es una figura rigurosamente histórica, con esa capa larga, esa castroja, que estuvo hasta finales del 18, que cambia la moda ya con el motín de Esquilache y toda aquella historia, que la capa tenía la finalidad, evidentemente, una finalidad de higiene personal, porque existía la costumbre aquella de por las ventanas aguabar, que es real, que no es... Claro, imagínense ustedes, aguabar, como la que tirara el agua, tardara un poco en decirlo de aguabar, pues uno nos ponía perdido. Por eso esas
esas capas que esos... Claro, ¿no? Bueno, pues ahí había una capilla a la Virgen que se iluminaba de noche. Esta capilla parece ser, según algunos autores, tampoco tengo referencias documentales, que pasó más o menos aquí al inicio del muelle de Levante, pero pocos sabemos de su existencia. Les voy a explicar un poco cómo estaba el muelle de Levante, porque si no, no se van a aclarar ustedes dónde estaba el faro, dónde estaba la capilla, dónde estaba el fuerte de San Felipe. Este es un muelle de Levante. Bueno, las obras del puerto se reinician en el año 1717, después de la Guerra de Sucesión, por parte de un ingeniero que se llamaba Bartolomé Turc, que le ordenó a Felipe V llegase a Málaga e hiciese un proyecto. Ahora vamos a ver alguna obra de Turc. Este hombre llegó, estuvo muy poquito tiempo, entre otras cosas porque se murió. Llegó muy mayor. Además, yo tengo documentos muy simpáticos recogidos. Se casó por poderes con una chica muy joven de Antequera y al poco tiempo se murió. Y es muy curioso porque escribió una carta al rey diciendo: Majestad, esto ya a punto de morirse, ruego a su majestad me obsequie con las pagas y los atrasos que se me deben. A mí no me van a llegar, pero por lo menos que a mi mujer la saque de la miseria. Una cosa más o menos así, porque entonces las pagas tardaban en llegar. Claro, desde Madrid tardaba mucho y encima tardaba más, pues en fin, se murió y a la mujer tampoco creo que la atendieron demasiado. Bueno, aquí tienen ustedes un hornabeque, que para los que no están familiarizados con la jerga popular militar, un hornabeque es una fortificación muy sencilla. Es una bola, una muralla. Esto no se llegó a construir, se le llamaba el hornabeque del Príncipe y estaba situado más o menos donde hoy está el Hospital Norte. Aquí se proyectó. No se llegó a hacer porque se pretendía proteger de una armada enemiga el desembarco por estas playas de Pedregalejo. Pero como consecuencia de la propia dinámica litoral, de sedimentos marinos, de los depósitos que el propio oleaje formaba, la playa fue creciendo, nació lo que hoy es Pedregalejo, la Malagueta, y ya a mediados del siglo XVIII ya no aparece esto. Y aquí tienen ustedes el fuerte de San Felipe. Hoy ya no les voy a contar ninguna anécdota del fuerte de San Felipe, porque ya lo he contado varias veces. Es que veo algunas caras que se repiten, digo, van a terminar sabiendo de la farola más que Peri, que fue el que la hizo. Yo no me quiero poner muy pesado. Bueno, y aquí, en esta explanada, que todavía no aparece proyectada, es donde está hoy, la capilla, hoy de la Virgen del Carmen, y entonces a la Inmaculada Concepción. Hoy en día está aquí la Comandancia de Marina y la Subdelegación de Defensa, para que se vayan ustedes situando. Y la farola cae más o menos por aquí, fuera del mapa. Y hoy, pues para no ponerme muy pesado por la farola, les voy a contar una pequeña anécdota de la capilla. Porque estamos hablando tanto de farola y no nos acordamos de capilla, pero la capilla se proyectó también, hoy tendríamos también aniversario de capilla, en 1727, se terminó el año que viene. O sea, presidente, que cuando acabemos con la farola podemos empezar con la capilla. Lo que pasa es que yo ya no sé si... ya no... en fin, vamos a acabar cansados. Fíjense ustedes, la capilla de la Inmaculada Concepción fue un proyecto de Juan de la Ferriere, que estaba entonces director del puerto, un ingeniero militar, director del puerto de origen francés, que proyectó esto que ven ustedes aquí. Este es el perfil longitudinal, este es el fuerte de San Felipe, es decir, aquí está el mar. Y aquí está el mar, pero por dentro del puerto, para que se sitúe. Este es el fuerte de San Felipe. Aquí hay un foso con su correspondiente puente levadizo para protegerlo. Y aquí es donde aparece la capilla. Casi de planta baja solo, este proyecto no se llegó a hacer, de planta baja y a la altura del primer andén. Entonces, Juan de la Ferrier se lo manda al ingeniero general, que era Jorge Próspero de Borbón, para que nos hagamos una idea, como si el director del puerto hoy le manda al director general de puertos un proyecto para que se lo apruebe. Entonces, es muy curioso, ahora les explico esto, es muy curioso porque el origen de la capilla es una petición del gobernador de la ciudad, que se llamaba don Jerónimo Solís y Gante. Fue un buen gobernador. Yo empecé su biografía hace tiempo, pero como ando uno metido en tantas historias portuarias, pues no acabo yo de la biografía de este.
pero es un personaje muy curioso. Entonces resulta que el gobernador le pidió a Juan de la Ferriera, al ingeniero que estaba aquí, hombre, la capilla que había estaba muy mal, convendría hacer una capilla. Y entonces este le pide permiso a su jefe, que estaba en Madrid, al ingeniero general Berbón, para hacer una capilla. Bien. Y Berbón le contesta. Fíjense ustedes el documento que hay aquí, que está expuesto, por cierto, en la exposición. Este documento es un borrador. Les voy a explicar cómo funcionaba esto. Lo normal es que al secretario del jefe le llegara la carta de Málaga y se la iba y se la leía al jefe. Y el jefe le decía, bueno, pues sí, mira, dile que sí, pero que en vez de tener planta baja, que le ponga una primera planta y una terraza y por esto y por esto. El otro hacía la carta, escribía la carta, se la llevaba, se la leía y el otro decía, no, hombre, no, eso táchalo, ponle mejor lo otro y tal. Quiero decir que muchas veces los historiadores manejamos la carta final que llega, pero a mí personalmente me gustan más los borradores, porque tienen mucha más sustancia, porque cuenta cosas absolutamente asombrosas. Fíjense ustedes que Berbón, el de Madrid, el ingeniero general, le dice al ingeniero aquí de Málaga que en vez de ser de planta baja, que le añada una primera planta y una terraza. Y fíjense ustedes por qué. Dice que se haga una capilla, que se haga sobre la capilla una estancia que puede servir para cuando el gobernador con sus amigos vaya a tomar el aire. ¿Se lo pueden creer? Pero todavía peor, fíjense ustedes lo que está tachado. Para cuando el gobernador con sus amigos quisieran irse a divertir. Y claro, el otro le diría, tacha, tacha, esto suena... ¿Y cuáles eran los amigos? Ya no se lo he puesto, en otro documento. El alcalde, el presidente de la autoridad portuaria, el director del puerto, el gobernador, el señor obispo... Bueno, menos el de la Junta, porque entonces no había autonomía, todo el mundo. Para que se vayan a divertir. Si las piedras hablaran, vaya usted a saber. Porque ahora aquí se pueden hacer muchas lecturas. No les cuento que en el plano que han visto antes del muelle de Levante, junto al Ornabeque que les he dicho, estaban las murallas de la ciudad. Y a las murallas entraban por unas puertas. Y ahí estaba una puerta que le llamaban la puerta de la mala mujer. No sé por qué. O sea que las diversiones de la capilla... Vaya usted a saber. Bueno, y aquí está la capilla en cuestión. Usted ve que se conserva muy bien. Ahí aparece. Se diseñó por parte de la Ferriera con unas columnas toscanas, perfectamente labrada, con piedra de Asperón. Es una cúpula de media naranja sobre pechinas, normal, en un espacio muy pequeñito. Vamos. Y allí los planos, que aproximadamente, yo tengo algún dato que dice que se compró la solería en 1728, prácticamente en 1728. O sea que el año que viene el presidente más celebración. Bueno, el ingeniero Turros que yo le he contado antes, pues este hizo este primer boceto de fanal. Esto iba a la cabeza del muelle de Levante. La cabeza del muelle de Levante estaba sin hacer. La cabeza del muelle de Levante, fíjense ustedes aquí el fanal, que son 3 cuerpos, una balustrada y un cuarto cuerpo, que era el que contenía las lámparas de aceite, y aquí, por supuesto, una batería descubierta, tenía sus troneras, y bueno, esto era la entrada propiamente de la batería. Esto, evidentemente, no se hizo. Como curiosidad les digo que esto era una escultura de Felipe V en bronce que se pidió y que yo sepa no llegó. Por eso algún día nos la encontramos por ahí. Cuando Bartolomé Turo llega a Málaga, este es que se casó por poder, ya está muy mayorcito, se murió a poco tiempo de llegar, etc. Lo que estaba era hasta aquí. Y esto es la comandancia de Marina, como he dicho, y la capilla que estaría situada aquí. Esto era proyecto, todo esto era agua. Y el faro, el proyecto, iba destinado a la cabeza del muelle. Luego, hasta que el faro no se terminara, era imposible levantar ese faro. Lógicamente, hubo que echar manos de una serie de grúas de madera muy artesanales que se alquitranaban todos los años porque, en fin, los aires marinos eran terribles. Se levantaba un farol de lámparas de aceite, de 16 lámparas de aceite al toque de oración por la tarde, cuando ya se estaba anocheciendo,
y se bajaba y se apagaba por la mañana cuando amanecía. Y a medida que avanzaba el muelle de Levante, a medida que avanzaban las obras, pues unos cuantos obreros cogían, lo levantaban y lo iban acercando. Esto estuvo durante más de medio siglo, hasta que al final José Gandón, que fue un ingeniero director de este puerto, un ingeniero militar, en 1769 hizo este proyecto que se encuentra en el antiguo Servicio Histórico Militar, en el Instituto de Cultura e Historia Militar, que tampoco se hizo. Ven ustedes con 3 cuerpos separados por balaustradas, arriba el fanal, cada cuerpo con dos pisos, escalera de caracol. No se hizo. Unos años después, Juan Martín Cermeño, que por cierto fue director de este puerto en 1738, en esta época ya era director general, ingeniero general, lo que hoy sería director general de puertos, ideó este faro, que tiene también su curiosidad, porque es el único faro que yo he encontrado, tampoco se hizo, con un aljibe debajo del faro. Este era un tío muy práctico. Yo, los proyectos de obra que le he visto, eran un hombre muy práctico. Recogía todo el agua de lluvia, la metía en un aljibe, que era grande, y le servía para el propio abastecimiento de las naves y para el abastecimiento del propio servicio del faro. Como curiosidad, bueno, es que no me puedo alargar, pero les puedo asegurar que cada plano tiene su propia historia y su propia anécdota. Esto es como los hijos, cada hijo es distinto. Bueno, pues aquí pasa lo mismo con los planos. Este plano que está firmado en Barcelona el 17 de octubre de 1772, Juan Martín Cermeño, yo nunca me he podido explicar cómo firmó este plano el 17 de octubre de 1772 cuando se había muerto 3 meses antes, el 31 de agosto del mismo año. ¿Cómo firmó esto? Y ya viene la parte más sentimental, y es que él lo destina, el rey Carlos III lo destina a hacer un cuartel de caballería a Barcelona, y allí estaba destinado como ingeniero su hijo. Y yo intuyo que el hijo quiso, terminaría el plano que empezó el padre, y quiso quizás, como homenaje al padre, firmar con el nombre del padre, aunque evidentemente el padre no lo podía haber hecho porque ya llevaba 3 meses muerto. Bueno, esto es lo mismo, llevaba arriba el fanal, esto me parece que eran 24 lámparas de aceite, tenía un cupulín que dice textualmente la leyenda, con planchas de plomo para evitar las injurias del tiempo. Porque claro, el gran problema de todos estos edificios, pues ya se imaginan ustedes cuál es, lo de lado, ¿no? Bueno, y ahora vamos a entrar ya en nuestra farola. Bueno, este señor que está aquí es el autor de la farola, Joaquín María Peri y Guzmán, ingeniero de la Armada, llegó a ser brigadier. Es un personaje también extraordinariamente curioso, no les voy a contar muchas anécdotas porque ya lo he contado muchas veces, el montón de hijos que tuvo y todo eso, ¿no? Este hombre, a mí me interesó desde el principio porque en mis investigaciones yo siempre me encontraba, cada vez que había algo de finales del 18, comienzo del 19, me encontraba a Peri. Otro me está aquí, ¿quién será este? Porque, por cierto, nadie se acordaba de Peri nunca. ¿Quién será Peri? ¿Quién será Peri? Hasta que ya, después de preguntarme tantas veces quién será Peri, pues terminé diciendo, bueno, vamos a ver quién era Peri. Y ya cuando me enteré que tuvo 19 hijos, yo dije, esto hay que investigarlo, porque esto merece la pena, claro. Bueno, este hombre, cuando llegó a Málaga en 1800, en realidad llegó encargado de las obras sobre el Guadalmedina. Realizó unas obras de infraestructura magníficas. Conocemos la farola, pero cuando vamos caminando por la ciudad hay muchas obras de infraestructura que le hizo Joaquín María Peri, y ni siquiera lo sabemos, ¿no? Le pilló el convulso reinado de Carlos IV, le pilló la guerra de la independencia, el reinado de Fernando VII el deseado, que yo no sé quién desearía a este hombre porque era malísimo. Después le llegó el trienio liberal, que encima le quitaron las obras porque él era más absolutista y no dejaban dirigir ninguna obra. Yo no sé cómo podía comer la familia tan numerosa con esto. Total, que es que le pilló todo, ¿no? Y aún así hizo la farola, fíjense ustedes. Bueno, la farola la tienen ustedes aquí. Aquí abajo les he puesto, si recuerdan lo que yo les enseñé antes del faro del castillo de San Sebastián en Cádiz, ven ustedes que es este, el de Antonio Babel, y que tiene grandes semejanzas con la farola. Fue el faro este en el que le puso Joaquín María Peri
la linterna giratoria. Bueno, ¿y qué costó la farola? Bueno, pues la farola costó 387.300 reales de plata. ¿Y eso qué suponía? Pues cerca de 50.000 monedas de duro, que le llamaban entonces, el real de plata era el duro. ¿Y eso hoy cuánto es? Pues eso se hace la equivalencia calculando el valor de la plata entonces, su equivalencia en onza de oro, y calculando lo que vale hoy una onza de oro, se hace la regla de 3, y eso sale aproximadamente a 3.327.000 euros actuales, que es una cantidad, hombre, importante, pero para un edificio que tiene 31 metros de altura, tampoco es una cantidad muy cara. Y sobre todo, fíjense ustedes que por ahí los reverberos de plata, fíjense ustedes que es lo que reverberos de plata 75.000 y pico de euros. Porque claro, el reverbero de plata era un espejo enorme de plata para reflejar la escasa luz que daban las lámparas de aceite. Es decir, que la mayor parte del dinero se fue en la plata que hubo que poner allí. ¿Por qué salió esto tan barato? Salió tan barato porque este hombre utilizó varias brigadas de presidiarios a los que había que alimentar, había que dar medicinas, vestir, etc., pero que no cobraban. Y claro, todos esos jornales, solo los obreros especializados solo eran los que cobraban, pero los presidiarios no. Y como ya he dicho en alguna ocasión, este hombre, Joaquín María Peri, llegó a solicitar de las autoridades de Marina que se hicieran las gestiones para mitigarles en parte las penas por el trabajo. Una cosa que hoy en cualquier sistema democrático, un sistema penitenciario de cualquier país democrático, es algo que se contempla. Este hombre ya en 1817 tuvo esa extraordinaria visión. Bien, saben ustedes que se inauguró el edificio, como ha dicho antes el presidente, el 30 de mayo de 1817. Bueno, esto es que yo, a raíz de empezar a hacer la biografía de Peri hace unos años, pues me propuse, digo, hombre, parece mentira que nadie se acuerda de todas las cosas que hizo este hombre, como yo, como ha dicho muy bien Manuel Olmedo, soy muy mijita, pues propuse, y entonces era secretario de la Academia de Bellas Artes, propuse a la Academia que se solicitara al Ayuntamiento que se le pusiera una placa allí en la misma farola. Y al final lo conseguimos, y de ahí glorieta de Joaquín María Peri, que hoy existe. Y voy terminando ya porque tienen ustedes una cara de cansado. Lo que voy a hacer es leer, porque si no leo me salgo y no acabo. En resumen, en nuestras investigaciones durante tantos años no hemos pretendido más que recordar la figura de Joaquín María Peri, un personaje hasta ahora poco conocido, un marino, un ingeniero que vivió unos momentos históricos absolutamente irrepetibles y que realizó proyectos de singular trascendencia para esta ciudad, por lo que fue y por lo que hizo en circunstancias tan extremas, en tiempos convulsos de guerras y en tiempos convulsos de paces. Su recuerdo debe permanecer imborrable en nuestra memoria malagueña. Al igual que aún hoy, la singular farola que con tanto esfuerzo él construyó continúa iluminando la noche de nuestra marina, cumpliendo así la importante misión para la que fue edificada hace algo más de 200 años. A su muerte, acaecida en el mes de octubre de 1835, Peri dejó una típica ciudad portuaria, como cualquier otra, en constante crecimiento y con los problemas de siempre. Una Málaga del 19 que fue, por cierto, una Málaga muy viva, como lo es hoy, con más de una familia noble venida a menos por el tema de la guerra de la independencia que acababa de suceder. Una naciente y emprendedora burguesía, tierra de cameros, de bolsa bien nutrida. Una Málaga de figones y lupanares, como diría mi señor Don Quijote. Una Málaga de patrones, jalegotes, soldados y palanquines a la diaria búsqueda del sustento, de pedigüeños profesionales y frailes honestos, de charranes de playa vigilantes de su negocio, y también una Málaga de ociosos marinos que después de meses de navegación llegaban a puerto, guiados quizás por nuestra farola, y hacían nada más saltar a tierra las habituales visitas
a tabernas, garitos y casas de reputación más que dudosa. Hoy, 200 años después, venimos recordando en estas últimas semanas y a lo que está por llegar la historia de una luz y del hombre que la construyó. De una luz con nombre de mujer, que la hace única frente al resto de los faros de igual género que alumbran nuestros horizontes marinos. De una luz que ya hoy se encuentra indisolublemente unida a Málaga, a su puerto y a su historia. Una luz, una farola que han esculpido artistas, han servido de inspiración en sus lienzos a pintores de todos los tiempos y condiciones, y desde luego han inspirado a poetas, a nuestros poetas y a nuestras poetas. Y me van ustedes a permitir que acabe la intervención con un hermoso poema de una de estas poetas. Una persona que ha hecho de la poesía su razón de ser y de vivir. María Victoria Atencia, la Serenísima, como lo definiera Jorge Guillén, que por vivir en sitio mejor vive en una balconada sobre las aguas azules, que casi toca a nuestro faro centenario nada más con alargar la mano. Una luz que impresiona su retina en cada atardecer, nada más asomarse a los ventanales de su casa que tienen por marco incomparable a nuestro puerto y a nuestra mar. Y así se llama el poema, Mar, que escribió sentada en su cama. Bajo mi cama estáis, conchas, algas, arenas. Comienza vuestro frío, donde acaban mis sábanas. Rozaría una jávega con descolgar los brazos y su red tendería del palo de mesana, de este lecho flotante entre ataúd y tina. Cuando cierro los ojos, se me cubren de escamas. Cuando cierro los ojos, el viento del estrecho pone olor de guinea en la ropa mojada. Pone sal en un cesto de flores y racimos de uvas verdes y negras encima de mi almohada. Pone henchido el insomnio. Y en un larguero, entonces, me siento con mi sueño, a ver pasar el agua. Me permitirán ustedes que termine como homenaje que le ofrecemos desde este puerto, que es tan nuestro como suyo, diciéndole a esta querida amiga, queridísima poeta, mil gracias, mil. Y que continúes por muchos años tu vuelo celestial, sobre las conchas, las algas y las arenas que derraman olor a brea y a salitre, y que prosigas tu andadura verso a verso mientras rozas con tu mano de diosa bajo el ventanal de tu casa las jávegas que cabalgan sobre las olas amantes, y que sigas inspirándote en los espléndidos atardeceres que contemplas cada jornada y en las siluetas de los barcos que se mecen ahí mismo, sosteniendo acogedores en sus mástiles a la extraviada gaviota o al martín pescador de nuestro puerto milenario. De un puerto, de una farola, tan cercanos a nuestras vidas, tan cercanos a nuestras obras, en esta ciudad de nuestros días azules, en esta ciudad de nuestros días marinos, tan cercanos a esta ciudad, a esta mar y a este puerto, a los que tanto amamos y a los que tú evocas de continuo en tus poemas eternos. Muchas gracias. Comparto con todos ustedes la sensación de haber pasado un momento algo así como de levitación, sobre todo al final. Yo desconocía esta faceta poética y rapsoda de Paco Cabrera, que me ha dejado, vamos, casi temblando. Estoy realmente emocionado.
aparte de que la persona a la que ha dedicado la última parte de su charla creo que merece eso y mucho más. El mérito es de María Victoria. Bueno, entonces, bueno, es costumbre que tenemos, una vez que ya han terminado las intervenciones de lo concreto del autor, abrir unos minutos de coloquio, porque creo que también es importante que todos aquellos que han asistido pues participen de alguna manera. Entonces, con la cantidad de cosas que ha contado Paco Cabrera, creo que, bueno, puede haber suscitado dudas, puede haber suscitado pues apostillas, no sé, alguna anécdota, en fin, cualquier intervención, como siempre, es bienvenida. Así que abrimos un pequeño espacio de debate, de coloquio, y bueno, no tenéis más que levantar la mano y se va atendiendo. Y parece que hay un micrófono por ahí para que podáis intervenir. Las preguntas que sean fáciles, por favor. A ver. Sí, usted. No, ¿me podría decir por qué se le llama farola en vez de faro? Bueno, se ha apuntado antes el presidente que quizás cuando se le pone, la planta baja se le pone a partir de 1856 con un proyecto de un ingeniero que se llamaba Mayo de Avellano. Y la planta primera a partir de 1906 se proyecta, aunque tarda unos años más en construirse, en el 13-14 cuando se inaugura. Posiblemente, dice el presidente, y bueno, yo lo apunto por ahí, a que el hecho de poner ese añadido, como en Málaga le sacamos punta a todo siempre, pues diríamos, mira, en vez de faro, farola porque tiene una falda. También es cierto que a lo largo del siglo XVIII se hablaba indistintamente de faro o de linterna, y en el XIX se habla también de linterna, no solamente en Málaga. Entonces, linterna, que es femenino, faro, linterna, pues no sé. Yo históricamente no he encontrado ningún dato. Ya sí es verdad que a finales del siglo XIX se empieza a aparecer en algún plano el nombre de farola. Sí, al profesor Cabrera, ¿qué texto nos aconseja de autores nacionales o extranjeros que describan el ambiente del puerto de Málaga en el siglo XVIII, XIX? Hombre, me lo pone usted fácil, yo nunca hablo de mis libros, ni siquiera en clase. A veces mis alumnos me decían, pero hemos visto que publican los libros. Yo en clase jamás he hablado de mis libros, porque era público. Se vaya a creer alguno que para probar tiene que comprar el libro. Para probar lo que tiene que hacer un alumno es estudiar. Pero hombre, si se compra el libro encima se la duda, claro. Bueno, pues no sé. Cualquiera de los autores de la historia moderna que trabaja el puerto, hay algún libro de García Herrera, ya muy clásico, las obras de Guillén Robles sobre la historia de Málaga son también muy clásicas, Narciso Díaz Escobar, que ha publicado muchos trabajos. En fin, yo, por decirle algo y no ocurrir el bulto, le puedo decir un libro mío y se lo puedo decir porque ya está agotado, entonces no tiene problema. Yo publiqué hace años un libro que se llamaba Málaga, ciudad y mar. Yo siempre con el mar, no tengo regla. Historias de los siglos XVII y XVIII. Es un recorrido un recorrido así como lo que yo hago aquí, que es lo que siempre hacía en clase, porque yo entiendo que en una clase cuando uno empieza a aplicar historia con un cierto rigor y seriedad y todo, angelitos míos, al rato ya terminan odiando la historia. La historia es una cosa viva, una cosa muy divertida. Yo me lo pasaba muy bien explicando historia y mis alumnos se divertían muchísimo. Entonces, en ese libro de Málaga, ciudad y mar, yo lo que hacía, que está en las bibliotecas, como es lógico, hacía un recorrido por personajes, por anécdotas, pues qué sé yo, cómo se compraba una esclava morisca. Eso, ningún historiador se pone a explicar ahora una cosa como esa, ¿no? Era muy fácil. Tú vas al mercado, por lo mismo que ahora comprar un pollo, y ya está. Y la mujer era muy comprensiva. Entonces, mira lo que te he traído. Sí, pero ¿sabe cocinar? No decimos otra cosa, ¿no? También se compraban esclavos moriscos, ¿eh? O sea, que bromas aparte, o por ejemplo, algunos oficios que ya están perdidos. Yo recuerdo que escribí uno que causó furor, que era el de la capa, no sé si contarlo. ¿Tienen ustedes mucha prisa? Se lo cuento, ¿no? Sí, había un oficio aquí, a finales del 18, más que en el 18, en el 19, que lo llamaban el hombre de la capa. El hombre de la capa
Ahora saben ustedes que en la Málaga de aquellos tiempos no había letrinas. Entonces, claro, cuando a alguno le pillaba, en fin, algún apretón por el camino, pues mientras que llegaba a la posada donde estaba, porque era terrible. Y había un señor que alquilaba la capa, al que fuera, a cuarto real, no sé cuántos maravillas, se envolvía la capa, se iba al Guadalmedina, se agachaba y allí pues ya la capa servía para ocultarle de esas miradas, ¿no? Y entonces yo me encontré un documento que me hacía mucha gracia, porque claro, venía un señor del pueblo, de no sé qué pueblo, y el hombre, pues total, que entró una diarrea de espanto y no llegaba. Entonces empezó a buscar al tío de la capa, que siempre estaba alrededor del Guadalmedina, lo localizó, lo llamó con una mano, con la otra no podía. Y le dio el dinero, fue con las prisas, puso la cama, pero con las prisas, digamos que no puso el trapo de forma adecuada. Y le llamaban al oficio a cuarto el pum, a cuarto de real el pum. El pum ya sabemos todo lo que es. Total que el pum fue a caer sobre el trapo y no sobre el lecho del río. Bueno, pues está ahí todo normal, pero imagínense, ustedes saben que las capas se ponen volteándolas. Cuando el otro fue a ponerse la capa, hubo mierda con perdón que llegó a Zaragoza. Entonces allí se formó un follón y terminaron los alguaciles. En fin, bueno, la verdad es que hay cosas de estas muy divertidas. Y yo en el libro se contaba algunas cosas de esas muy divertidas, de muchas historietas de esas. Y es una forma que yo tenía de explicarle mis historias a los alumnos para que aprendieran historia. Pues si no, pobre criatura, ¿no? En fin. Yo sé, la guerra de sucesión, Gibraltar, que se pierde Gibraltar. Y bueno, pues la misma armada que toma Gibraltar en 1704, 20 días después se viene aquí al puerto para intentar tomar la ciudad. Y aquí cunde el pánico, todo el mundo sale huyendo, claro, todo el mundo sale corriendo, todo el mundo, menos las monjas de clausura, que el señor obispo le dice que las monjas de clausura no pueden salir de los conventos. Y hay una carta muy graciosa en la sala catedral de una de las madres abadesas que se dirige al señor obispo y dice: sepa su ilustrísima que somos muy mayores y que las que son más jóvenes no están acostumbradas a correr delante de los protestantes. Y yo me imagino a todas las monjas con el hábito recogido corriendo, y los ingleses que tenían fama de protestantes pues detrás de... Total, bueno, esas cosas, bueno, pues al final los obispo no las deja de salir. Lo mismo se fue a Coín, por cierto, pero a las pobres monjas no las dejaba de irse. Pues eso me servía a mí para contarles a los alumnos pues, la guerra de sucesión y este tipo de cosas. Pero en fin, si usted quiere pues me da su dirección, yo le mando algunos archivos de bibliografía curioso que le puede servir. ¿Había alguna pregunta más? Sí, en la foto que ha puesto antes de la ermita me ha parecido ver que no tenía campana. No, no tiene campana. En su día lo tuvo, ¿eh? Es una espadaña. Mis conocimientos históricos no llegan a eso. Yo sí sé dónde estaba la campana de Espantaperro, no estaba ahí. La campana de Espantaperro estaba en Puerta del Mar. Le llamaban Espantaperro porque la hacían, era un campanón enorme. La hacían sonar cuando llegaban los piratas berberiscos, que de forma peyorativa le llamaban los perros. Entonces Espantaperro, de ahí viene el nombre. Todo el Peñaperro, pues 3/4 de lo mismo. Y ese campanón sonaba cada vez que venían los piratas y todo el mundo se aprestaba, cogían las armas, etcétera, etcétera. Y esa se fundió a finales del siglo XVIII, no tengo los datos. Pero la de la capilla no sé dónde está. Pues no lo sé, claro, eso al ser dependería de... Durante muchos tiempos dependió del sagrario, de la parroquia del sagrario. Y de hecho el párroco del sagrario mandaba a oficiar misa a un pajutor o a un sacerdote. Después ya llegó al siglo XX en muy malas condiciones. Y en 1912, si no recuerdo mal, el Club Mediterráneo, de acuerdo con la Junta del Puerto entonces, aportó los dineros suficientes para restaurarla, y es entonces cuando se le cambia el nombre a Virgen del Carmen. Y se mantuvo en culto durante mucho tiempo. Pero la verdad es que es un recinto pequeño y ya pues, hoy en día lo del culto... Vamos, me consta que la autoridad portuaria, en fin, está vigilante del asunto y piensa buscar alguna solución razonable. Dime. Yo quiero decirle al presidente el futuro de la farola. Pues se lo comenté en mi primera intervención. El futuro de la farola es hacer ahí un centro de interpretación del puerto y de la ciudad. Primero tenemos que trasladar las señales marítimas al morro del dique de Levante,
que eso ya está presupuestado. Tenemos que trasladar también el radar, es un radar potente que no puede quedarse en el edificio porque sería peligroso compartir eso con las visitas y también tenemos que trasladar allí unos equipos electrónicos que hay, ¿no? Eso está previsto hacerlo durante este año, y una vez que el edificio quede vacío, lo que vamos a hacer es acondicionarlo. Hay un plan ya hecho, hay un proyecto que pretende el proyecto dejar el fuste, la zona primitiva, o el edificio primitivo, dejarlo exento, hacer ahí una acomodación de cristal para que se pueda ver toda esa zona troncocónica libre, despejada, y después acondicionar el interior. Y lo que estamos ahora precisamente es viendo cuál es el proyecto museográfico, qué se va a contar ahí, qué se va a exponer, en definitiva. Y estamos en eso. Tardaremos un tiempo porque el proceso tiene 2 etapas y hace falta un pequeño detalle, que son los euros estos dichosos, ¿verdad? Pero la luz, por ejemplo, seguiremos viendo la luz yo creo que más con efecto decorativo que otra cosa. Incluso estamos pensando que en la parte de atrás, que se tapó completamente la luz, se pueda poner ahí algo permeable que permita dejar pasar algo de luz, para no tenerlo tan cegado, tan oscuro por la parte de atrás, porque es una pena, ¿no? Eso es lo que estamos planteando, poner ahí algo que permita, sin que moleste a los vecinos, pero que permita ver, pues eso, cómo es el giro. Son 3 destellos más 1, ¿no? 3 más 1, tiene su cadencia y es respetar eso. A ver, en primer lugar, la señora. Contarle que estoy muy a gusto con esta conferencia. Me ha gustado todo lo que ha dicho Paco. Pero lo que más me ha llenado, yo soy cuñada de la directora de tesis, el retrato exacto de su persona. Como no está, pues la casa en su... Sí, vino el día 30, nos acompañó, y hoy no podía. Yo incluso, digamos que la desanimé un poco, porque, bueno, no te preocupes, si esto otra vez lo mismo, la farola, tal. Le diré que ha puesto a recordar esta fotografía. Sí, sin duda. Era solo decir que la foto que viene aquí de la placa, que pone 1816 y encima 17, supongo que será que se retrasó, ¿no? Que hicieron primero la placa. Sí, según los datos que yo tengo del Archivo General de la Marina, yo calculo que la farola se terminó en 1816. A finales del 16 ya estaba prácticamente lista, y desde luego a comienzos del 17. Pero se esperó unos meses a que fuera el 30 de mayo por aquello de inaugurarla el día de San Fernando, por aquello de Fernando VII. Es esa la razón. Eso sí está estudiado, eso sale por la razón. Yo creí que iba a ser el último y quería, ¿verdad? En cualquier caso, no me voy a repetir con las palabras de Antonio, pero voy a insistir en que no solo la colaboración de todos ustedes ha sido fundamental para la entrevista, sino que el acto yo creo que ha sido un broche maravilloso, ¿no? Todo el mundo creo que está aquí amarrado al sillón, eso es significativo, nosotros estamos acostumbrados a hacer presentaciones, llevamos ya una docena de presentaciones y aquí no se monta. O sea, que eso, bueno, vaya el aplauso hacia todos ustedes, porque han conseguido pues, mantener el interés. El tema lo tiene, pero también hay que saberlo mantener. Y, aparte de eso, una curiosidad. El apellido Peri no es muy común y a mí me ha recordado al almirante Peri Junquera, que fue el último ministro de Marina, ya en el gobierno Suárez, ¿verdad? Sí. Seguro que hay una relación familiar. Sí. Vamos, de hecho, Joaquín María Peri, que es gallego, porque nació en La Coruña en 1766, procedía de una familia de militares, todos sus hijos, al menos todos los que yo tengo documentado, hicieron la carrera de militar, la mayoría en Marina. Y todas sus hijas casaron con militares también. Entonces, claro, una descendencia transnutrida, pues los Peri, de hecho, es que hoy no he podido venir, pero todavía tenemos bisnietos en Málaga, bisnietas, mejor dicho, Nuria y Esmeralda, que son de apellido Peri. Sí, son descendientes, vamos.
Bien, como el objetivo no era solo... Perdón. Bueno, hablando de anécdotas, creo que muchos recordarán que el año 1947 hubo una gran explosión en Cádiz. Aquello provocó, pues, eran minas que se habían almacenado allí en la zona de San Severiano, minas que habían fabricado los alemanes, porque durante la Guerra Civil Española hubo una gran explosión, hubo víctimas, cerca de 500 personas murieron, y uno de los primeros que acudió para socorrer a los damnificados y para evitar que esa explosión se transmitiera a un depósito de torpedos que estaba al lado fue un entonces joven teniente de navío que era el futuro almirante Pérez Junqueras. Y la anécdota es que cuando se produce la legalización del Partido Comunista, el ministro de Marina, que era Pita La Vega, dimitió y no había muchos voluntarios para ocupar el cargo. Y el almirante Pérez accedió en aras del servicio a su nación en ser nombrado ministro de Marina por el presidente Suárez. Así que es una buena desgracia. Bien, pues con esta intervención vamos a dar por terminado el coloquio, porque ahora don Paulino Plana, presidente de la Autoridad Portuaria, que será el que cierre el acto, tiene el gusto de invitarnos a la exposición que hay justo en los bajos de la sede de la Autoridad Portuaria. Yo ya también les invito a que, si quieren, el día 21 en la Torre de las Palomas, en La Araña, la Asociación de Amigos de la Barca de Jávegas celebra el solsticio de verano con la lectura de los poemas y microrelatos ganadores del segundo certamen Alborán de poesía y microrelatos, que es una de esas tonterías que decía antes que nos entretenemos en organizar. Muchas gracias y tiene la palabra el presidente. Bien, pues para finalizar simplemente agradecerles a todos los presentes su asistencia al acto, muy particularmente agradecerles a Paco su intervención, a Manolo también su presentación, a la Fundación Unicaja su colaboración siempre magnífica y necesaria, ¿verdad? Y como no, pues a la asociación también esta iniciativa que han tenido para con La Farola, para con el puerto y para con la ciudad de Málaga. Y decirles que los actos que tenemos ahora mismo convocados, es decir, la exposición y también las esculturas que tenemos aquí, para permanecer hasta septiembre. En septiembre pensamos iniciar otra etapa de otros actos, ya más con asociaciones y otras entidades malagueñas, y les invito a que asistan a todo aquello en que organicemos para conmemorar este bicentenario. No todos los años, ¿verdad?, se cumplen, no todos los días se cumplen 200 años. 200 años tiene ya una solera, ¿verdad?, muy importante. Bueno, pues están ustedes en su casa y que disfruten este acontecimiento. Vamos a ver la